Estos son algunos datos y curiosidades que quizás no sabías sobre los personajes de Naruto. En la novela oficial de Itachi Shinden se menciona un aspecto interesante de la vida de Fugaku Uchiha. Durante la Tercera Guerra Ninja, su reputación era tan aterradora que los ninjas rivales temblaban al oír su nombre, lo que le valió el apodo de Fugaku Ojo Malvado. Su poder era tal que los miembros de su clan lo consideraban un digno competidor para enfrentarse a ninjas como Orochimaru y Minato por el puesto de cuarto Hokage. Durante su tiempo en Anbu, bajo el mandato de Danzo, Kakashi fue parte de una misión en la que tuvo que infiltrarse en una organización secreta. Esta experiencia lo llevó a desarrollar un profundo sentido de desconfianza hacia Danzo, ya que presenció cómo este solía utilizar tácticas extremadamente cuestionables y crueles para alcanzar sus objetivos. Además, Kakashi también se vio obligado a tomar decisiones difíciles que lo marcarían de por vida, contribuyendo a su carácter más complejo y sombrío en comparación con su versión posterior como Sensei. Madara fue un usuario del Mangekyo Sharingan con el mejor control del Susanoo en la historia de Naruto, siendo el único capaz de crear clones de este. Posee el Susanoo más grande jamás visto, empuña dos espadas gigantes de chakra, realiza ataques a distancia lanzando discos de chakra y fue el primer Uchiha en manifestar el Susanoo después de su antecesor Indra Otsutsuki. El jutsu Cadenas de Chakra de Adamantinas del clan Uzumaki crea cadenas de chakra resistentes usadas para restringir, atacar y sellar enemigos, incluso poderosas bestias como lo son los Biyus. Es un jutsu exclusivo del clan Uzumaki, conocido por su control y gran capacidad de sellado. Kushina Uzumaki es la usuaria más destacada, usando este jutsu para contener al Kyuubi en múltiples ocasiones. Las cadenas son prácticamente indestructibles y pueden formar barreras, siendo una muestra del inmenso poder y control del chakra del clan Uzumaki. Ashina Uzumaki, el líder del clan Uzumaki, fue el mejor usuario de técnicas de sellado en todo Naruto. Durante la guerra entre clanes, no solo lideró a su clan, sino que también fundó la aldea sin ayuda. Su poder era tan temido que tras su muerte, las demás aldeas se unieron para destruir la nación Uzumaki, temiendo que surgiera alguien igual de poderoso a él. Durante el liderazgo de Hashirama Senju como primer Hokage, se creó el sistema de aldeas ocultas, como la de Konoha, para reunir a los clanes ninjas y promover la paz. Aunque esto trajo estabilidad al reducir las guerras entre clanes, también generó nuevas tensiones entre las aldeas, que competían por poder y recursos, como las bestias con cola. Esta competencia llevó a guerras entre aldeas, transformando antiguas rivalidades en conflictos a grandes escalas, lo que irónicamente prolongó la lucha de Hashirama, la cual buscaba evitar. En la novela oficial de Itachi Shinden se menciona que Itachi y Shisui se enfrentaron en 35 ocasiones. De esas batallas, Shisui salió victorioso 24 veces, mientras que Itachi solo ganó 11 veces. Un dato curioso es que Shisui Uchiha fue el maestro de Itachi durante su infancia. Luego de perder el Sharingan, Kakashi dejó de usar el Chidori y comenzó a desarrollar otras técnicas de rayo que no requerían estabilidad visual para ser efectivas y seguras. Una de las técnicas que comenzó a usar en su lugar es el Shiden, una técnica de naturaleza de rayo que él mismo desarrolló. Esta nueva técnica es más controlable y no requiere la misma velocidad ni las mismas habilidades del Sharingan, lo que le permite a Kakashi seguir siendo un poderoso ninja a pesar de haber perdido su doujutsu. Kurama no solamente tiene la capacidad de reunir energía natural, sino que también lo hace a una velocidad increíblemente rápida. Incluso Sasuke, quien acababa de absorber el chakra de los 8 Biyus, se sorprende por la enorme cantidad de energía natural que Kurama reunió en poco tiempo. En sus últimos instantes, Madara se enfrentó a una cruda realidad. Todo su esfuerzo fue en vano. Después de haber sido manipulado, comprendió que su sueño del Tsukuyomi infinito y los sacrificios que hizo no tenían sentido. La convicción que lo había guiado se derrumbó, dejándolo con una amargura y una desilusión y el dolor de haber dedicado su vida a una mentira. Aunque Minato podía combinar armónicamente las tres energías para entrar en el modo sabio, su cuerpo simplemente no estaba a la altura. Aparte de que tomaba mucho tiempo reunir chakra necesario para activar el modo sabio, tampoco podía mantenerlo durante mucho tiempo. Así que aunque su modo sabio era perfecto, este era malo.
El Kamui de Obito simplemente está a otro nivel. No solamente le permitió a Obito regresar a la Tierra, sino que también le permitió darle su poder por un instante a Kakashi. Claro está, el chakra de Rikudo Sennin fue de mucha ayuda para que Obito pudiera ayudar a su amigo Kakashi por una última vez para poder estar solo con Rin. ¿Recuerdan a Naori Uchiha? Una kunoichi del clan Uchiha que, aunque fue un relleno, Pierrot la inventa con el propósito de explicar la existencia del Izanami, un fuerte genjutsu que obliga a su afectado a cambiar su destino para poder liberarse de la influencia de dicho poder. Sin duda alguna, este personaje merecía ser canon. La derrota de Yugito, la Jinchuriki del Matatabi, en la era de Naruto fue una de las más crudas que se presenció. Más allá de su inevitable caída ante la pareja de inmortales, el hecho de que la sujetaran por las manos impacta mucho, más que otras derrotas como la de Gaara o la de Roshi. Sin duda alguna, la pareja de inmortales no tenía piedad con ningún Jinchuriki. El Kamui de Obito es la técnica más rota de todo Naruto. Su ojo derecho le otorga la capacidad de manipular el espacio-tiempo, permitiéndole enviar objetos o partes de su cuerpo a una dimensión separada. Esto lo hace intangible, ya que puede trasladar partes de su cuerpo a esa dimensión y esquivar cualquier daño físico. A pesar de estar incompleto, ya que solo posee un ojo, con esta habilidad Obito sigue siendo increíblemente poderoso, pues le permite esquivar y evitar ataques y moverse entre dimensiones, haciéndolo casi invulnerable en combate. A pesar de ser un Uchiha con Mangekyo Sharingan y con células de Hashirama, Obito no pudo poseer los dos Rinnegan de Madara. La intención de Obito era ponerse los dos Rinnegan, sin embargo, cuando se puso el primer Rinnegan, obtuvo tanto poder que casi se vuelve loco. Si se ponían los dos, su cuerpo definitivamente no iba a aguantar. Esto solo indica lo poderosa que era la genética Uzumaki, pues Nagato, siendo un niño, aguantó los dos Rinnegan de Madara sin ningún problema. Un dato curioso en la historia de Naruto es que cuando Hidan y Kakuzu fueron a capturar a Fu, la Jinchuriki del Siete Colas, ella pensaba que no eran personas malas y hasta le pidió a Kakuzu ser su amiga. Lastimosamente, estos no sintieron ninguna empatía por ella y procedieron a capturarla para luego acabar con su vida. Sin duda alguna, la pareja de inmortales siempre dio buenos resultados capturando a los Jinchurikis porque nunca se desviaron de su objetivo. Kakuzu siempre fue guiado por su ambición y amor hacia el dinero y Hidan siempre fue guiado por su fanatismo y su devoción a su dios Yashin. Aunque Sasuke ha estado cuidando el mundo ninja desde su viaje de redención, en la actualidad tiene muy mala reputación, ya que la mayoría de los ninjas lo ven con malos ojos, sobre todo los shinobis de Konoha. De hecho, en el manga de Boruto hay una escena donde los ninjas de la hoja le dicen directamente a Sasuke que no seguirán sus órdenes, ya que es una basura. Esta escena no fue animada en el anime. Para la mayoría, Sasuke es un forajido que debería estar preso por todo lo que hizo en la Cuarta Guerra Ninja. Como las misiones y los viajes de Sasuke son clasificados, es normal que los ninjas sigan pensando cosas negativas sobre él. Obito jugó un papel crucial en la recuperación de Sasuke tras su pelea contra Itachi. No solo le dio los ojos de su hermano, sino que también le reveló valiosos secretos y lo salvó durante la reunión de los Kages. Aunque parecía que Obito lo ayudaba más por respeto a Itachi, a quien conocía profundamente y comprendía todo lo que había sufrido, Sasuke terminó viéndose como su enemigo. Sin embargo, esto no pareció afectarle demasiado a Obito. Esta fue la única vez que vimos sangrar a Obito y se agota por el uso del Kamui, pero no un Kamui cualquiera, sino su Kamui en su máximo esplendor. El hecho de usar esta variante del Kamui para abrir diferentes dimensiones e ingresar a algunas de estas es una enorme presión para sus ojos y a su vez un gran consumo de chakra, lo que le provoca el efecto del sangrado y el agotamiento. Esto aún considerando que posee células de Hashirama y la ayuda de Sakura con la transferencia de chakra. Sin duda alguna, Kaguya Otsutsuki se encontraba a un nivel diferente, puesto que ésta podría abrir cualquier dimensión sin sufrir ningún tipo de agotamiento físico. Naruto escondió todos los crímenes de Sasuke. En Boruto, durante una escena en la que Sarada intenta buscar información sobre su padre, se revela que todos los datos acerca de Sasuke Uchiha son ultra clasificados y que solo los altos mandos tienen acceso a ellos. Es decir, que cualquier persona normal no sabe ni sabrá nunca sobre el pasado de Sasuke Uchiha, acatando las órdenes directas del Hokage Naruto Uzumaki.
Shisui Uchiha fue eliminado por el bien de la trama. Su habilidad, el Kotoamatsukami, le permitía controlar las mentes de las personas sin que ellas lo notaran, lo que lo convertía en un ninja prácticamente invencible. Podría detener guerras o derrotar rivales sin esfuerzo. Así que sí, Kishimoto lo sacó del camino de una manera poco coherente, porque simplemente estaba demasiado roto para la historia. Hay una teoría que dice que en esta escena Obito utilizó el Izanagi para proteger a Sasuke. No pudo haber sido el Kamui, ya que en ningún momento se ve a Obito acercarse a Sasuke. Esto reafirmaría la posibilidad de que el Izanagi puede ser usado en terceras personas como sale en un relleno. Durante su estancia en Akatsuki, rodeado de criminales, a Itachi le resultaba difícil encontrar momentos a solas para desahogar su sufrimiento. Por eso, cuando llovía, se quedaba intencionalmente bajo la lluvia llorando en silencio, mientras el agua ocultaba sus lágrimas. ¿Se dieron cuenta que el limbo es una de las técnicas más rotas de todo Naruto? Esta técnica te permite crear 4 copias tuyas, las cuales son invisibles, incluso ante el Sharingan. Solo son capaces de sentirlos o verlos los que tengan el chakra de Hagoromo, o un Rinnegan especial como el de Sasuke. Las copias del limbo tienen el mismo poder y el chakra del original. Sin duda alguna, una técnica como esta te otorga una tremenda ventaja en el campo de batalla.